Bueno, seguimos con los videos de explicación para todos los alumnos de la secundaria Nexa por parte de un servidor, el maestro Oscar Torres. Y el tema a ver ahora serán fracciones. Bueno, ¿qué son las fracciones? La palabra en sí viene del latín fractus, que quiere decir roto o quebrado. Algunos maestros tiempo atrás decía vamos a ver quebrados. ¿Por qué? Porque íbamos a ver una fracción de algo que ya se había quebrado, que ya se había roto. Entonces, después de ahí empezamos ya a manejar el nombre de fracción, que es una cantidad dividida entre otra cantidad, es decir, que se representa como un cociente de números, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a representar? Pues normalmente como una división. Aquí tenemos 5 entre 8. Cuando nosotros sabemos, pues podemos decir que son 5 octavos. ¿Qué quiere decir? 5 pedacitos de 8. Pero cuando empezamos a ver todo esto, yo veo las caras de mis alumnos y dicen, ¿y eso qué, profe? Pues yo no identifico esa fracción. Bueno, pues yo normalmente te digo que las partes de una fracción son dos. La primera de ellas es el numerador. El numerador es la parte de la unidad que se elige o que vas a elegir de todo ese entero. Y podemos llamarlo normalmente como el número de arriba de la fracción. El número de abajo se va a llamar denominador y en este caso nos dice en cuántas partes se divide una unidad. ¿Sí? Imagina todo esto para cualquier cosa que tú tengas, desde comida, cosas, lo puedes hacer una fracción, imaginándonos siempre en los números de fracciones en que lo podrías hacer, siempre tomando en cuenta que el numerador nunca, que el numerador puede ser cero, pero el denominador no puede ser cero, porque tú no puedes dividir algo entre cero, porque básicamente no existe este procedimiento. El numerador es cero cuando no se toma ninguna parte. Entonces, si yo digo 0 medios, quiero decir que no estoy tomando nada, sigue estando entero. Pero bueno, vamos a un ejemplo más práctico. Imagínate que tienes que partir esta pizza, ¿sí? Tú decides partirla a la mitad para compartirla con tu amigo. ¿Qué pasa con la pizza? Pues se fracciona en dos partes iguales, pero sigue siendo en ese momento una sola pizza, ¿sí? Si tú no te la comes o tu amigo no se la come, todavía siguen siendo un total de una sola pizza dividida en dos. Pero ¿qué pasaría si la divides en más? Pues bueno, vamos a tener que sigue siendo lo mismo a menos de que tú vayas tomando cada una de ellas. Ahora pasamos a tipos de fracciones. Las primeras que vamos a ver son las fracciones propias, que son aquellas fracciones que el numerador o el número de arriba es menor al denominador, el número de abajo. ¿Qué quiere decir? Que normalmente son menos del entero, en este caso sería un cuarto, ¿sí? Y las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor o igual al denominador. Normalmente este tipo de fracciones nos están hablando que es una fracción mayor a lo que se está partiendo. Del ejemplo anterior, si yo te digo, me voy a llevar 3 medios de la pizza, pues tú vas a decir, oiga, profe, no se puede, porque si yo parto la pizza a la mitad, pues nada más son 2, ¿de dónde va a sacar el otro medio? Necesito otro entero para poder llevarlo a cabo. Pero también existen las fracciones mixtas. ¿Cuándo son estas? Cuando tengo un número entero y una fracción. En este caso tengo 7 enteros, un cuarto, que también lo puedo llevar a una fracción impropia. ¿Cómo? Muy sencillo. Multiplica el denominador por el número entero. En este caso sería 4 por 7. Y súmale el numerador. Y eso nos daría la fracción mixta de esta, perdón, la fracción impropia de esta fracción mixta. Serían 29
cuartos, que es igual a 7 un cuarto. ¿Sí? Espero y quede un poco aplicado. Si no, tú lo puedes ver aquí abajo en el ejemplo. Si tú vas contando, cada uno de los dibujos que tenemos aquí está dividido en 4. Si los vas contando, nos van a dar en las partes enteras 28 y le sumamos el cuartito que están ahí, son 29. ¿Qué operaciones podemos hacer con fracciones? Pues antes de eso, me gustaría que tú recordaras la simplificación de fracción, ya que nos va a servir para hacer un valor más pequeño. La simplificación normalmente se busca un número que pueda dividir a ambos, al numerador y al denominador. En este caso tengo 10 cuartos, ¿sí? Si yo lo divido entre 2, se va a hacer una fracción más pequeña y esta fracción se llama equivalente. Las fracciones equivalentes pueden ser más pequeñas o más grandes. 10 cuartos, su equivalente más pequeño es 5 medios. Y ahí ya terminaría porque ninguno de los dos se puede dividir por otro número. Sí se puede, pero nos darían números decimales y en las fracciones no entraría eso. Y tenemos que la primera o de las primeras operaciones es suma y resta de fracciones con el mismo denominador. Aquí básicamente quiere decir que tú tienes el mismo denominador en dos fracciones. 10 cuartos más 5 cuartos, la operación es muy sencilla, solo suma los numeradores. 10 más 5, 15. El denominador pasa igual, 15 cuartos. En la resta pues pasaría básicamente lo único que ahora va a ser restar. 10 menos 5, 5 cuartos. Si te fijas, los denominadores no pasó nada. Pero aquí viene, ¿qué pasa cuando son diferentes? 10 sextos más 5 cuartos. Pues existen dos métodos, yo te voy a recomendar. El primero de ellos es sacar el mínimo común múltiplo, que como su nombre nos dice es encontrar el menor de los múltiplos que tiene en común los denominadores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dividiendo siempre por los números primos. Ojo, los números primos no son los números impares. Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir entre ellos mismos y la unidad. En este caso, algunos números impares y algunos otros, o más bien el 2 es el único par que puede entrar aquí. Si tú te fijas, yo pongo 1, 2, 3, 5, 7. Normalmente tú vas a decir, el 9 va a ser un número primo. Pues no, es un número impar, pero no es primo. ¿Por qué? Porque el 9 se puede dividir entre 9, entre 3 y entre 1. ¿Qué quedamos? Que solo se puede dividir entre el mismo y la unidad. Después de ahí lo vamos a poner en una tablita y vamos a comparar los dos denominadores, 6 y 4, y buscamos cuál de los números primos puede servir para dividir. Y en este caso sería el 2. Normalmente empezamos con los números más pequeños para poderlos ir eliminando. ¿Por qué? Porque a veces empezamos con los más grandes, puede ser que cometamos errores. En este caso los 2 se pueden dividir entre 2, 6 entre 2, 3, 4 entre 2, 2. Y se van haciendo en la parte de abajo. Y ahora lo vuelvo a aplicar. Mientras uno de los denominadores se pueda dividir entre algún número primo, se sigue haciendo. 3 entre 2 no se puede, se deja el mismo 3. 2 entre 2, 1. Y ahora el 2 ya fueron todos los números que se podían dividir entre 2. Ahora sería el 3. 3 entre 1, 1. Cuando yo llego a 1, quiere decir que ya encontré mi mínimo común múltiplo. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar los números primos que encontré y voy a sacar que el mínimo común es 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces el mínimo común sería 12. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Normalmente yo tengo el detalle que algunos de mis alumnos dicen, cuando son dos fracciones se pueden multiplicar
los dos denominadores y encontramos el nuevo denominador. Sí, pero a veces nos van a salir números más grandes. En este caso, si usas el mínimo común múltiplo, vas a obtener el mínimo del valor. En este caso, lo que vamos a hacer es, si ya tenemos el nuevo denominador, a este nuevo denominador le voy a restar, lo voy a dividir entre los dos anteriores. Y en el primer caso sería 12 entre 6, 2. Y le voy a multiplicar el numerador, que en este caso es 10, y nos va a dar un resultado de 20. Lo voy anotando para después sumarle lo que tiene la otra fracción y vuelvo a aplicar 12 entre 4, 3 por 5, 15. Y sumo esos dos numeradores y me da 35. 35 doceavos es la fracción que encontraría al sumar las dos anteriores. Si tú lo hubieras hecho con el otro método, pues a lo mejor te hubiera salido 70 24avos. No está mal, no, pero tiene una fracción equivalente menor que para usos prácticos es más fácil porque nos va a dar un resultado más rápido. De aquí sigue la multiplicación de fracciones, que la verdad creo que es la operación más fácil que existe. ¿Por qué? Ya que lo único que tenemos que hacer es multiplicar denominadores por denominadores, o el de abajo por el de abajo, y numerador por numerador. Entonces en este caso tengo 10 cuartos por 5 cuartos. ¿Qué voy a hacer? 10 por 5, 50. 50 sería el numerador. 4 por 4, 16. Y tendría un valor de 50 16avos. Pero si me doy cuenta, ese valor puede ser divisible ¿entre qué? Pues entre 2, y sacaría una equivalencia. Y esa equivalencia o esa fracción equivalente sería 25 octavos. Pero tú puedes decir, profe, pero el 8 se puede dividir entre 2. Sí, pero 25 no. Entonces hasta ahí podemos llegar, que el resultado de multiplicar 10 cuartos por 5 cuartos es 25 octavos. ¿Qué voy a obtener? Pues normalmente voy a obtener una fracción, podríamos decir más pequeña, de un valor que estoy buscando. La siguiente operación va a ser la división de fracciones y es muy idéntica a la anterior. Y aquí lo único que vamos a hacer es hacer la multiplicación cruzada, el primer numerador por el segundo denominador, 10 por 4. Y el primer denominador por el segundo denominador, que en este caso sería 4 por 5. Y tenemos que nos da 40 veinteavos. Si tú te fijas, se pueden dividir ambos entre 2. De hecho, se pueden dividir hasta entre 10, 5 o 20. De hecho, si yo divido los dos entre 20, me da que el valor de dividir 10 cuartos entre 5 cuartos es 2. Espero y te haya gustado el video y sea de tu mayor comprensión. Espero tus comentarios. Hasta pronto.